Bueno, por favor me confirman si están viendo mi pantalla y están viendo la presentación y si me escuchan bien. Listo, perfecto. Bueno, como les decía, estamos aquí reunidos para tratar el tema de derechos de autor. El tema de derechos de autor es digamos que lo empezamos a abordar desde la unidad de educación virtual con el objetivo de que nos incentiváramos digamos, toda la comunidad universitaria, no solamente estudiantes, sino también administrativos y docentes, para un campo donde nos lleve a hacer unos procesos académicos de aprendizaje en donde tengamos en cuenta la creación de obras, la construcción de nuevos conocimientos, pero siempre teniendo presente que hay que dar el crédito al autor. Entonces, teniendo en cuenta de eso, pues tenemos una definición. ¿Qué tenemos nosotros como definición de derechos de autor? Que son un conjunto de aspectos relacionados con el uso y reproducción de todos los contenidos de documentos en diversos formatos. Para nosotros en la institución eso es de real importancia porque sabemos que en la universidad pues nosotros hacemos una construcción de nuevos conocimientos a partir de documentos, de libros, de artículos, y es necesario pues que nosotros le demos el derecho a ese autor que está en propiedad de hacer uso de lo que creó, ¿cierto? Entonces, acá en la universidad lo hacemos con tres grandes propósitos. Dar el crédito adecuado, que se haga de la manera que se debe hacer, no infringir en plagio, porque sabemos que eso acarrearía muchas consecuencias, no solamente para el docente, también para la institución, y también, y algo muy importante, es la cultura investigativa. Proponerle al estudiante a través de esos conocimientos que tiene el docente, pues que se incentive a producir su conocimiento a partir de la lectura, de lo que puedan, perdón, de lo que puedan realizar en cuanto a selección de documentos, de información, que no todo lo que encuentren es veraz y es verídico para la construcción de una buena investigación. Entonces, a partir de esos tres propósitos, nosotros incentivamos siempre todos los semestres el tema de derechos de autor. Una parte bastante importante en cuanto a la selección de información y contenido, ya tratando el tema de investigación docente para digamos, la exposición de las temáticas de cada una de las asignaturas, es la consulta en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. ¿Por qué damos esa recomendación? Porque nosotros tenemos que hacer desde la docencia pues un proceso bastante riguroso en cuanto a lo que se le vaya a compartir al estudiante. Entonces, si queremos hacer una subida de artículos o de documentos a la plataforma Moodle, que digamos es como el centro y el motor de aquí, de la unidad de educación virtual en cuanto a los cursos virtuales, pues tenemos que saber que no infrinja ningún tipo de licencia y que se pueda compartir en la plataforma educativa. Entonces, cada vez que se vaya a hacer una selección de información de un nuevo autor o de un nuevo contenido, que sea nacional, que sea de Colombia, hacemos la recomendación que se haga el filtro a través de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, un ente que garantice y que hace como las veces de garante en cuanto a respetar ese derecho y también, digamos, como a dar un soporte legal para aquellos que quieran inscribir o también proponer o tener en cuenta lo que realmente han hecho en cuanto a producción documental, ¿sí? Entonces, esta página la pueden consultar a través de la web porque ya desde la pandemia, desde 2020, se puede hacer todo el proceso de registro de ese tipo de artículos que los docentes vayan a realizar o cualquier otro tipo de proceso documental que tengan, ya está vigente para que se pueda hacer el proceso por ahí. Entonces, digamos que si tienen alguna información que consultar, lo pueden hacer a través de la Dirección Nacional de Derechos de Autor para mirar si ese documento sirve, si ese documento tiene una licencia o una restricción y lo puedan compartir en la asignatura teniendo el curso virtual en la plataforma Moodle. Un tema importante y que va de la mano
con los derechos de autor es la propiedad intelectual. Va de la mano porque son temas afines, pero cuando nosotros hablamos de derechos de autor en el ámbito digital y académico, pues hablamos de todas esas licencias y documentos y registros que tienen esos artículos o esas obras. Ya cuando hablamos de patente y de propiedad intelectual, pues hablamos de otro tema. En la patente lo que se protege son aquellos derechos sobre creaciones e innovaciones de aparatos desarrollados o nuevos métodos, los cuales serán vendidos y ya tendrán como un beneficio a la comunidad de manera industrial. ¿Sí? Ya cuando hablamos de ese tema, hablamos de propiedad intelectual y de patentes. Pero nosotros en este momento, digamos, en este espacio, vamos, digamos, como a enfocarnos en el tema de derechos de autor más en la producción de contenidos, de documentos y en la hora de revisar información que nos pueda servir. Pero este tema va muy de la mano con el tema de derechos de autor para que lo tengan en cuenta. ¿Qué otra cosa nosotros recomendamos en el tema de derechos de autor? Y es la utilización de la base de datos académicas, porque nosotros cuando hacemos una investigación por la web, pues encontramos muchísimos datos, muchísima información, una que puede ser colgada por cualquier persona o en fuentes que no son tan confiables. Entonces, lo que recomendamos no solamente a los docentes, sino también a los estudiantes es que den el buen uso de esa base de datos académica. Ahí van a encontrar los datos completos, van a encontrar publicaciones, trabajos de grado, monografías, investigaciones que sí tienen, digamos, la veracidad de esa información, de decir, puedo encontrar los autores, puedo encontrar todos los datos que necesitemos. Entonces, la idea es que utilicemos estas herramientas para que encontremos una buena información. También tenemos el tema de las licencias. Como les venía hablando desde el principio, cuando tratamos este tema de derechos de autor, pues nos encontramos que algunos registros de algunas obras tienen licencias. Hay otros que no tienen y que se encuentran de manera libre en Internet, que las podemos descargar, pero hay que tener mucho cuidado con aquellas que sí tienen licencias. Estas licencias permiten al titular controlar los distintos actos de explotación de que la obra puede ser objeto. O sea, si yo la quiero comercializar, pues tienen tipo de licencia. Si yo la quiero dejar libre y solamente compartir con toda la comunidad educativa, también tienen otro tipo de licencias. Entonces, para mirar ese tipo de licencias, acá en Colombia se aplican las Creative Commons. Estas licencias, digamos que tienen unas atribuciones con cada uno de los logos que ustedes ven ahí en pantalla, que puede estar registrado cada una de las obras que el autor desee. Entonces, dependiendo de lo que ustedes encuentren o ustedes mismos, si son los creadores o tengan la producción de su contenido, pueden hacer el registro de sus obras y ubicar la restricción que deseen, ¿sí? A la hora de hacer la selección para subirlo a la plataforma Moodle, tienen que tener en cuenta que no se encuentren con un documento que no permita distribuir o exhibir o copiar sin dar el crédito al autor. Igual nosotros siempre damos la recomendación que si se puede subir a la plataforma Moodle, siempre hay que darle el crédito. Así tenga la licencia que puede, no es que la licencia dice que yo lo puedo compartir, sí, ustedes lo pueden compartir, pero nosotros siempre damos la referencia como debe ser a través de la implementación de la norma APA para que todo tenga el crédito del autor. Lo que no tenga ninguna referencia, ya nosotros hacemos la alusión que es del autor de ese curso o de esa asignatura, es decir, del propio docente. ¿Listo? También nos encontramos el tema del copyright. Entonces, los derechos de autor implican aquellos derechos personales y patrimoniales, mientras ya que el copyright se enfoca solo en la parte económica. O sea, ustedes cuando hagan la selección y cuando hagan la investigación de las temáticas, también se van a encontrar con este loguito que representa el copyright. A veces aparece todos los derechos reservados, copyright y el número donde se hizo la publicación, perdón, el año donde se realizó la publicación. A veces al lado del loguito ustedes pueden encontrar varias restricciones. Puede compartirse en plataformas educativas o puede compartirse a través de correo electrónico o
puede hacer que no tenga ningún tipo de restricción. Entonces tienen que tener en cuenta a la hora de revisar esos documentos, pues qué iconos tiene de restricción o de registro para que lo puedan utilizar. De todas maneras, lo que es la información la pueden citar en sus documentos. A la hora de hacer la citación, ustedes sí pueden elegir cualquier tipo de documento y hacen la debida referencia en donde están trabajando. Cuando hablamos de toda esta información de licencias, de la información, de los artículos, de las temáticas que los docentes van a utilizar, pues nosotros lo enfocamos al uso de la plataforma. ¿Por qué al uso de la plataforma? Porque cada uno pues tiene en su asignatura un curso virtual, un espacio en Moodle donde cumplen un estándar, ¿sí? Y en ese estándar ustedes tienen la parte de contenido. En la parte de contenido donde exponen todas esas temáticas que el estudiante va a ver a partir de lo que dice el microcurrículo, y ahí ustedes van a subir toda esa información que ya hicieron una previa selección de qué les puede servir, de qué les pueden compartir. Incluso pueden hacer una lista de referencias donde le digan al estudiante que pueden profundizar ellos mismos a través de sus enlaces, pues las temáticas vistas en el curso. Entonces, para que tengamos muy en cuenta que todo lo que tiene que ver con contenido lo vamos a subir en esa parte o en ese espacio del curso, y todo debe ir debidamente referenciado, teniendo en cuenta la guía de implementación de la norma APA séptima edición que tiene la universidad. Si ustedes buscan en la web norma APA séptima edición, van a encontrar muchos estándares o muchas adecuaciones de otras universidades también, pero el uso de esta norma la tenemos nosotros reposada en una guía que tiene la universidad en biblioteca. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, hasta ahí vamos bien. Para continuar, ya hablamos del tema de derechos de autor, de las temáticas afines, de lo que nosotros hacemos en plataforma y de lo que la universidad espera a través de esta temática. Ahora vamos a pasar al tema de las normas APA, que es bastante importante y que para dar cumplimiento nosotros a eso que queremos hacer de pues respetar ese derecho de autor, nosotros lo hacemos mediante la implementación de la norma APA. Como ya les venía diciendo, nosotros tenemos una guía de implementación de la norma APA, que ahora les hago la ruta donde la pueden encontrar en la página web para que la tengan a la mano, que está debidamente especificado cada uno de los requisitos que tiene la norma APA, para que puedan ustedes aplicar no solamente en los documentos que vayan a hacer, sino también cuando hagan revisiones de documentos de estudiantes. Entonces, la adecuación de este manual de publicaciones en su séptima versión, pues nosotros enfatizamos en las citas, en las referencias y en los lineamientos básicos de presentación del documento, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener en cuenta a la hora de, pues, de implementar esta norma. Lineamientos básicos, las citas y las referencias. A partir de ahí, nosotros pues damos el cumplimiento a respetar ese derecho de autor que hemos estado como incentivando todo este tiempo. En cuanto a los lineamientos básicos, pues antes teníamos nosotros la sexta edición, pues se mantienen algunos lineamientos. De esos lineamientos que se mantienen aparece la fuente, que está en Times New Roman 12 puntos. Si ustedes se han dado la tarea de investigar o tienen relación con la norma APA en la séptima edición, hay otro tipo de fuentes que se pueden utilizar, pero en la guía de la norma APA de la universidad se dejó que la fuente que se debe utilizar es Times New Roman a 12 puntos, que se mantiene de lo que teníamos en la sexta edición. El interlineado también se mantiene, que es a 2 puntos, un salto de línea después del punto final de cada párrafo, y la alineación también sin justificar cómo se venía tratando. Esto en cuanto a la presentación del documento a la hora de que ustedes vayan a revisar si enviaron a realizar
trabajos, o si ustedes son jurados en cuanto a trabajos de grado y van a revisar metodología, también lo pueden implementar. También tenemos la sangría. La sangría en la primera línea de cada párrafo es a 1,27 centímetros y la francesa, que se utiliza solo en las referencias, también es de 1,27 centímetros. Ese dato, por ejemplo, sí cambió. Entonces, para tenerlo en cuenta que de la sexta a la séptima, este dato cambió en lineamientos básicos. En cuanto a la paginación, se puede hacer con números arábicos, iniciando desde la portada con el número 1 y se ubicará en la esquina superior derecha del documento. ¿Sí? Entonces, digamos que eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de revisar o de realizar un documento en cuanto a la presentación. También está el tema de los encabezados. Este tema de encabezados o de niveles, también a la hora de revisar podemos hablarlo como de titulaciones, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de trabajos de grado, entonces ponemos el capítulo 1, sería el título 1. Entonces, para tener en cuenta a la hora de hacer la revisión, sabemos que cada nivel de encabezado tiene una manera de presentarse. Por ejemplo, el nivel 1 está centrado en negrita y el texto inicia un nuevo párrafo. Y así aplica en diferentes niveles. La presentación tiene, tiene unos datos específicos. Para el nivel 2 está alineado a la izquierda, tiene negrita y el texto inicia un nuevo párrafo. Esta información ustedes la pueden tener a la mano en la guía, ¿sí? Porque digamos que a la hora de aprendernos toda esta información nos podemos equivocar a la hora de hacer revisión. Entonces lo tenemos nosotros a la mano cuando vamos a hacer ya una revisión de una investigación muy extensa, que tenga subtemas muy profundos, que sea algo muy extenso, donde tenga muchos niveles de encabezado y lo podemos revisar de esa manera. En el tema de las tablas y figuras, que es uno de los aspectos muy importantes, y aquí quiero hacer, digamos, una recomendación en cuanto a la producción de textos. Nosotros a la hora de producir un documento, pues siempre queremos que el mensaje llegue a esa persona. Si somos docentes, pues que el estudiante tenga la capacidad de comprender eso que nosotros le estamos explicando o le estamos compartiendo. Entonces, cuando hacemos la producción textual, hacemos una narración donde está acompañado de párrafos. La idea es que esa inclusión de tablas y figuras vaya a mostrarle al estudiante una información completamente diferente y que la pueda hacer la comprensión pedagógica mucho más fácil. Hay temas que se prestan para hacer tablas, hay temas para figuras o algunas imágenes que den apoyo a todas esas temáticas que nosotros queremos profundizar. Entonces siempre hacemos la recomendación que esas herramientas como tablas y figuras las podemos tener en cuenta a la hora de producir esos contenidos. Cuando hablamos ya de insertar tablas y figuras que están realizadas por otros autores, pues tenemos que tener en cuenta que eso también va referenciado, que eso también va citado en el documento. Si yo solamente quiero ubicar una tabla de un X autor, de un X tema, esa tiene que llevar la cita debida para que me dé alusión de que se hizo de otra persona. Todas esas tablas y todas esas figuras que no llevan, digamos, como la fuente de donde se trajo, pues se da a entender que la hizo el dueño del documento o el creador del documento, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, la presentación de la tabla quedaría así como lo están viendo en este momento en pantalla. Entonces, aparece el nombre tabla, se empiezan a enumerar con el número 1 debidamente y está en negrita. Después estaría el título descriptivo de esa tabla en cursiva y aparece, si ustedes se dan cuenta, la tabla solo tiene líneas horizontales, no tiene líneas verticales. Eso es muy importante en cuanto a la presentación del documento, que las tablas solamente tienen líneas horizontales. Igual en el procesador de textos de Word, ustedes la pueden hacer normal y la pueden cambiar en el estilo, en la parte de arriba del submenú que tiene Word. Eso es, digamos que es más acorde a la presentación.
El interlineado de estas tablas puede variar dependiendo de la extensión de esa información que nosotros tengamos en la tabla. Como ya sabemos que todo el documento tiene que ir a 2.0, pues sabemos que si tenemos mucha información en la tabla, no la podemos ubicar con ese mismo interlineado porque se vería mucho más extenso. Entonces, dependiendo de esa información, podemos tener la flexibilidad de tener un interlineado sencillo o de 1.5 o de 2 si la información es corta como la que estamos viendo en este momento en pantalla. Siempre al final de esa tabla va una palabra acompañándola que se llama nota. La nota va en cursiva, digamos la palabra nota. Luego pondríamos el tema de esa referencia o de la fuente de donde tenemos esa información, de donde trajimos esa información. Como ya les venía diciendo, cuando es del autor del documento, pues no aparece, digamos, el tipo de fuente, ¿sí? Solamente aparecerían si hay notas, por ejemplo, de probabilidad o una nota específica, dependiendo de la temática que ustedes vayan a utilizar, pues se utilizan ese tipo de notas porque es opcional. Ya eso depende de la información que ustedes vayan a mostrar. Asimismo, se aplicaría para las figuras. Es muy parecido a las tablas. Entonces aparece en la parte superior el nombre figura con la numeración, dependiendo de la cantidad de figuras que vayan a utilizar en el documento. Aparece el texto descriptivo del título en cursiva y al final de esa figura aparece también la palabra nota y lo que ya les había hablado de lo mismo de la tabla. Entonces son muy parecidas. Ya sabemos que en cuanto a figuras pueden aparecer imágenes, diagramas, todo lo que sea figura para la norma APA. Ya las tablas, ya sabemos que la presentación, cómo debe ir en el documento. Cuando las tablas o figuras no, son de elaboración propia, pues no es necesario agregar el autor, ya les había comentado eso. Entonces ya sabemos que en un documento, si encontramos que no tiene ninguna parte, ningún autor, sabemos que es de creación propia de ese autor del documento. Ahora llegamos a la parte de las citas. La parte de las citas es muy importante porque es aquello que yo voy a extraer de otro documento y lo voy a integrar a la narración o a la temática que yo estoy construyendo en mi documento. Entonces aquí hay que tener en cuenta varios datos. Te aparece el autor, la fecha y la página si, digamos, ese documento la tiene. Aparecen los datos completos ya de apellidos, título, el enlace, ya en la lista de referencias. Aquí es importante mencionar que en la norma APA, en la 7ª edición, se modificó el tema de los apellidos y los nombres. ¿Cómo así? En la 6ª edición solamente aparecía el primer apellido y la inicial del primer nombre. Ahora está la posibilidad de que si aparecen dos nombres del autor y los dos apellidos se deben agregar, ¿sí? Lo podemos hacer de esa manera. Hay un poco más de flexibilidad. Si lo encontramos así, si solamente encontramos Laura Pérez, entonces ya sabemos que Pérez es el apellido que vamos a utilizar y la L es la inicial del nombre que vamos a utilizar porque así lo encontramos en el documento. ¿Listo? A la hora de ubicar la paginación, cuando es una sola página, pues la P acompañada de punto, y cuando es un rango de páginas que yo voy a extraer información, pues me aparecen las dos P mediadas por un punto. Listo. Ahora vamos a mirar la clasificación de las citas para tener en cuenta a la hora de ubicarlas en el documento. Aparecen las citas cortas, que son esas citas que van en medio de la narración que yo traigo como un copia y pegue completo de otro documento que yo encuentre. Entonces, esas citas cortas son aquellas que tienen menos de 40 caracteres y van entre comillas, que serían como las citas literales, que yo traigo el texto tal cual como el autor lo está escribiendo, yo lo traigo y viene de menos de 40 palabras y van siempre entre comillas. Las citas en bloque son aquellas citas también literales que yo copio y pego tal cual como la tiene el autor, pero tienen más de 40 caracteres.
Esas van en otro párrafo y tienen una sangría de 1,27 centímetros. Entonces sabemos que estas son completamente literales, textuales, que yo me traigo del documento, pero las cortas tienen menos de 40 y las que están en bloque tienen más de 40. Eso lo podemos, digamos, utilizar de esa manera, ¿sí? Entonces, esas dos clasificaciones son las que más se utilizan a la hora de insertar en los documentos. También tenemos las citas parafraseadas. Esas citas parafraseadas son aquellas donde yo tengo unas líneas muy importantes de la temática, pero no las voy a copiar tal cual las dice el autor, sino que yo las voy a escribir con mis propias palabras en el documento. Esas no llevan comillas, esas no están en otro párrafo, tampoco llevan sangría. Esas van en la narración del documento tal cual como yo venía, digamos, escribiéndolo. Y tiene que llevar, evidentemente, acompañado de la cita del autor. Es algo que no es mío propiamente, yo lo escribí con mis palabras, pero es la teoría o el postulado de otro autor. Entonces ya tenemos tres tipos de citas, las cortas, que son de menos de 40, las citas en bloque, que son más de 40, que son literales, y las parafraseadas, que son las que yo hago a partir de ese postulado que tiene el autor y que no me llevan ningún tipo como de presentación específico, o sea, no llevan comillas, no lleva sangría y no van en otro párrafo. También aparece en esta clasificación la cita de la cita. Esa cita de la cita es cuando yo me encuentro que el autor que yo estoy leyendo o que yo estoy estudiando va a citar a otro autor y esa específicamente, esa información es la que yo voy a citar en mi documento. Entonces yo me traigo los dos autores para la cita, pero en el listado de referencias solo voy a referenciar al autor principal. El autor principal es el que está construyendo ese documento o ese artículo o el libro, y ya el autor secundario sí sería ese que se citó. En la cita, por ejemplo, mía, si yo voy a hacer cita de cita, se van a incluir los dos autores. Ya en la lista de referencias hago solamente el autor principal. Aquí también tenemos, según la norma APA, las reglas según el número de los autores para poderlos ubicar en esa presentación de las citas. Entonces, dependiendo de los autores que yo tenga, pues de lo que he leído, de lo que he investigado, cuando el autor se incluye en la narración, va el apellido por fuera del paréntesis y dentro del paréntesis va el año de la publicación. Ya cuando se cita al final del texto, ¿sí? Cualquiera de las citas que yo vaya a realizar, de las que ya hablamos, pues el apellido del autor y el año de la publicación van entre paréntesis para poderlo ubicar. Y así lo define la norma APA según los dos autores y según más de 3 autores. Ustedes pueden tener esta información como ya les he venido como repitiendo en la guía de la norma APA que tenemos nosotros en biblioteca. Aparecen también otros estilos, como el grupo de autores. Cuando hablamos de otros estilos, nosotros podemos ubicar la cita que queramos y tenemos el grupo como autores, que puede ser un nombre corporativo. Por ejemplo, la Universidad Francisco de Paula Santander, sección Ocaña, hace un comunicado a través de la página web y yo necesito esa información. Entonces, el autor, que sería grupo como autores o un autor corporativo, como lo llamamos, sería la universidad, porque yo voy a tomar esa información del comunicado y lo voy a citar en mi documento y ahí va a aparecer el autor, que sería el corporativo, en este caso del ejemplo, la universidad. Aparecen también otros estilos. La cita de publicaciones sin fecha. A veces hacemos un barrido por la web buscando información de temáticas en base de datos y tenemos muy poco a la mano y siempre a veces encontramos como algunos artículos que no tienen fecha y a veces nos varamos porque decimos, no, pero si no tienen la fecha de pronto como que no es confiable y hay que mirar. Pero la norma APA permite que si no tiene fecha, podamos ubicar la S y la F seguida de punto en el paréntesis donde va el año de la publicación. Entonces sí podemos usar ese contenido y lo podemos hacer de esa manera. También aparecen otros estilos, el autor desconocido.
Cuando es autor desconocido es completamente diferente al autor anónimo. El desconocido es que nosotros no tenemos ningún tipo de dato acerca de ese autor, o sea, no aparece por ningún lado lo que escribieron, pero queremos extraer esa información o darla a conocer y compartirla y no sabemos quién lo escribió. También la podemos utilizar. Y pues nosotros en la cita no vamos a ubicar ni anónimo ni desconocido en el tema del autor. Simplemente vamos a ubicar el título de esa obra o el título de ese artículo, seguido del año de la publicación que encontramos. Y si pues en este caso, digamos un ejemplo que no encontramos ni el año ni el autor, pues vamos a utilizar el título y la manera como se pone sin fecha. La idea es que toda esa información que nosotros encontremos, pues sí tengan esos datos. Nosotros recomendamos siempre la base de datos o fuentes confiables de páginas oficiales para buscar o para la búsqueda de la información. Aparece algo muy importante y son las citas de normas jurídicas. Las citas de normas jurídicas manejan un estándar aparte de lo que nosotros venimos haciendo, digamos, de las citas normal en cuanto a documentos, producción de textos, trabajos de grado y todo lo que hemos venido hablando. ¿Por qué? Porque las citas de las normas jurídicas tienen unos datos completamente diferentes a lo que nosotros manejamos en cuanto a la producción textual. Te vamos a mirar a través de un ejemplo, teniendo en cuenta la fuente como la Constitución Política de Colombia, cómo podríamos hacer una citación de un texto, de un artículo que nosotros vayamos a elegir para ese documento, para ese contenido que nosotros estamos haciendo. Entonces, cuando tenemos una citación directa con menos de 40 palabras, que esas las repasamos ahorita, dijimos que eran citas cortas, siempre va entre comillas esa citación. Entonces me aparece el texto entre comillas y luego al final de ese texto, entre paréntesis, me va a aparecer el autor y el año de la publicación, así como el estándar básico. Pero miren que acá el autor sería Asamblea Nacional Constituyente, teniendo en cuenta que el ejemplo que estamos haciendo es de la Constitución Política. Luego de ese autor va a seguir la fuente jurídica que nosotros vamos a investigar, que en este caso del ejemplo es la Constitución. Entonces me aparece después de eso la Constitución Política de Colombia, el año de la publicación, en este caso 1991, y el artículo que yo utilicé. Todos esos datos van en la cita, ¿sí? Más adelante vamos a mirar cómo es la referencia, pero todos esos datos van en la cita. Entonces, para tener en cuenta que solo con el ejemplo de la Constitución Política, pues tenemos que tener en cuenta que en las citas jurídicas los datos son completamente diferentes. En la norma ya, digamos que en la guía va a estar más específico otro tipo de fuentes jurídicas como decretos, sentencias, leyes, que también tienen sus datos específicos para poder hacer el tipo de citación. ¿Listo? Aquí me aparece el ejemplo cuando ya el texto va en otra posición de la presentación de la cita. Ahorita lo veíamos al inicio, el texto, y aquí va al final, o sea, incluyendo al autor primero. Entonces, cuando son menos de 40 palabras, me aparece el ejemplo de la Constitución. La Constitución Política de Colombia establece que, y me aparece el texto entre comillas porque estamos hablando de menos de 40 palabras. Este es cuando el autor aparece primero que el texto. Entonces, para que se den cuenta que casi siempre cuando hacemos ese tipo de citas jurídicas, nosotros tenemos que tener a la mano ese tipo de presentación para saber cómo van los datos ubicados en el documento. Ese sería el ejemplo con la Constitución. Ya como les venía diciendo, en la guía ustedes pueden encontrar el tipo de cómo hacerlo con sentencia, con leyes, con decretos, que está un poco más específica. Ahora vamos a mirar el tema de las referencias. Ya vimos todo lo que va dentro del texto. Cómo voy a ubicar yo el contenido, cómo voy a hacer yo la cita, qué voy a tener en cuenta. Ahora voy a la lista, a las referencias, que eso va siempre al final del documento. En este caso, las referencias se van a titular de esa manera. Van al final del documento y se van a llamar referencias. No se van a llamar listado de referencias, ni bibliografía, ni referencias bibliográficas. Simplemente referencias porque así lo dice la norma. Ese listado de referencias
ese listado de referencias tiene que ir en un orden alfabético y llevan la sangría francesa, que eso fue lo que miramos nosotros en los lineamientos básicos. Para el estándar de los elementos de las referencias es muy fácil. Nosotros nos podemos, digamos, aprender estos 4 elementos para tener la base de todas las fuentes, digamos, bibliográficas que yo voy a encontrar. Revistas, periódicos, artículos, trabajos de grado de maestría, monografías, todo lo que sea una fuente para nosotros bibliográfica de información, nosotros la podemos abarcar y tener en cuenta estos 4 elementos para las referencias. El primero, que es el autor, que sería el responsable o creador de la obra. El segundo es la fecha, cuándo se publicó la obra. Aquí en la fecha no cuándo investigué yo esa información, sino cuándo se publicó la obra. El título de cómo se llama la obra o el libro o el artículo y la fuente, que es dónde se localiza la obra o de dónde yo tomé esa obra. Puede aparecer la editorial si es un libro impreso o el enlace URL que yo la puedo investigar. Digamos, en toda esta globalización y movimiento de información que nosotros tenemos por la web, la mayoría de veces nosotros hacemos la referencia y hacemos las investigaciones a través de la web. Entonces nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que la fuente siempre tiene que tener el link o el enlace donde conste o donde soporte que yo extraje esa información de ahí. Esos 4 elementos son completamente básicos. En la cita sabemos que está el autor y el año. Aquí en los elementos de las referencias aparecen 4 grandes elementos. El autor, la fecha, el título y la fuente. Entonces, para tenerlo en cuenta. Para mirar eso, vamos a tener en cuenta, aquí lo que están viendo en pantalla, la referencia de un libro. Entonces, miren que aquí me definen la información básica. En la información básica se encuentran los elementos de los que nosotros estábamos hablando ahorita y me aparece el autor, como ya les decía. Por ejemplo, aquí aparece Hernández Sampieri y seguido de la inicial del nombre, la N. Si aquí solamente me hubiera aparecido en el libro Sampieri o Hernández, eso lo coloco yo así tal cual, pero me aparecen los 2 apellidos, entonces ubico los 2 apellidos. En la fecha de la publicación, entre paréntesis, aparece el 2014 y el título del libro sería Metodología de la Investigación, aparece en cursiva. Siempre el título del libro, de la obra, del artículo me va a ir en cursiva. Es algo que ustedes pueden recordar fácilmente a la hora de ustedes hacerlo o ya manual las referencias o a través del procesador de textos de Word. Me aparece como un dato adicional, miren que no aparece en la información básica, la edición de ese libro, que es la 6ª edición. Y en la información de la fuente, que como les decía ahorita, aparece la editorial y la URL. Aquí en este ejemplo me aparecen las 2, que tiene editorial o tiene la URL. Pero puede que a veces aparezca solamente la editorial porque yo lo tengo impreso. ¿Sí? Yo tengo impreso el libro y de ahí saqué la información, entonces solamente me aparece la editorial. Pero en este caso aparece la editorial y aparece de dónde lo extraje a través de la web, que es la URL. Entonces, digamos que aquí está el ejemplo de esos elementos de las referencias que vimos en un momento, hace un momento, de la referencia de un libro. Vamos a mirar qué otros tipos de referencias podemos hacer. Entonces, me aparece como adicional en esta 7ª edición las referencias de medios audiovisuales. Antes no estaba tan específico en la 6ª edición, ahora sí. Entonces aparece la referencia de medios audiovisuales, aparece el tipo de medio, por ejemplo en el primer ítem aparece la película y el tipo de autor es el director de esa película, o sea, ese sería el autor a la hora de yo hacer la referencia. Y me parece una selección o un listado de tipos de medios que ustedes pueden encontrar en cuanto a esos audiovisuales para poderlo hacer referencia a la hora de extraer cualquier información, ya teniendo en cuenta esas fuentes. Entonces, miremos un ejemplo. Aquí aparece Centro Educativo Paulo Freire. Ese sería un autor, ¿cierto? Entonces, este autor, miren, sería un autor como grupo de autores o autor corporativo, ¿sí? Porque es un centro educativo. Me aparece el año de la publicación, me aparece el título en cursiva
y entre corchetes me aparece video en línea, así como aparece acá. Video en línea, el tipo de medio. Y aquí dice que el tipo de autor no aplica, o sea, yo no tengo que definir el tipo de autor en este caso, en este ejemplo. Y luego sí ya me aparece el enlace de donde yo tomé esa información que yo quise extraer en mi documento. Entonces miren que con el ejemplo lo podemos ver que podemos citar los medios audiovisuales. ¿Qué otro tipo de referencias podemos buscar en cuanto a fuentes bibliográficas? Las páginas y sitios web. A veces no encontramos, digamos, una fuente oficial para poder extraer la información, sino que simplemente a través de una página web encontramos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esa información tenga el autor y tenga esos datos que nosotros estamos investigando. Por eso siempre damos la recomendación de la base de datos, para que ustedes tengan a la mano fuentes confiables y oficiales de esa información. Me aparecen también ahora en esta séptima edición la referencia de redes sociales. Digamos que ahora se maneja muchísima información en esas redes sociales. No sabemos si el contenido sea real, si no sea real. Entonces, la idea es que si hacemos un trabajo de grado o si revisamos un trabajo de grado, pues la información que me vaya a soportar esa investigación, pues no sea de redes sociales, ¿cierto? Pero muchas veces en redes sociales encontramos como cortos o pedazos de información que me llevan a un link exterior de una fuente oficial donde me profundizan con mayor detenimiento, con mayor veracidad esa información. Eso sí lo podemos hacer. Sin embargo, hay información que se puede referenciar porque la norma APA lo permite. Seguimos también con el tema de referencias jurídicas. También ingresa aquí como un tipo de referencia. Esas referencias jurídicas pues tienen elementos completamente diferentes a los que veníamos nosotros hablando, porque así como se lo dije en el tema de las citas, pues tienen datos completamente diferentes que tenemos que tener en cuenta. Esos elementos aparecen dando cumplimiento a los elementos básicos que hablamos nosotros, autor, fecha, título y fuente. Pero aquí hay que tener en cuenta que el autor sería el organismo que la profiere en cuanto a la fuente que vamos a utilizar. El año, que sería solamente la fecha de la publicación, el título, que sería el título de la fuente jurídica, ¿sí? Si estamos hablando de la Constitución Política, pues Constitución Política de Colombia, y la URL o el diario oficial o gaceta territorial de donde se encuentra esa información que nosotros. Digamos que en este tema de referencias jurídicas, pues es mucho más complejo el tema de que los datos no se encuentren. Si nosotros no encontramos estos datos exactos, quiere decir que esa información no es verdadera, porque a la hora de manejar el tema de jurídicos siempre vamos a encontrar los datos exactos, los datos correctos. Es decir, la sentencia tiene un número de sentencia, una fecha de publicación, un nombre, quién la hace, ¿sí? Entonces, digamos que no es que el autor es desconocido, entonces no sería una referencia jurídica. Todos esos datos tienen que ser completamente exactos. Aquí la flexibilidad de los datos no es tan acertada porque cuando hablamos de leyes, decretos, nosotros vamos a encontrar la información completamente exacta. Entonces, para mirar un ejemplo de las referencias jurídicas, tenemos el de la Constitución, que también lo hicimos en las citas. Entonces, aparece el organismo que la profiere, Asamblea Nacional Constituyente, entre paréntesis, 1991. Me aparece Constitución Política de Colombia de 1991. Y en este caso que lo encontramos, la Gaceta Constitucional con, digamos, los datos completos que se encontró y también aparece el enlace de donde yo tomé, por ejemplo, la información. Miren que en esta página web o el enlace me aparece secretariadelsenado.gov.co. Quiere decir que es una fuente oficial porque es de una entidad territorial oficial. Entonces, a tener en cuenta todos estos datos a la hora de hacer las referencias, las citas y de implementar los lineamientos básicos de la norma APA. Hasta aquí, pues toda la información que yo les puedo dar hasta el momento sobre derechos de autor y norma APA. No sé si alguna persona tiene alguna inquietud o alguna pregunta acerca de eso.
En el chat les voy a compartir nuevamente el enlace para que por favor diligencien la asistencia a esta capacitación. Espero pues que haya sido un poco enriquecedora esta información. Les voy a mostrar la ruta donde van a encontrar la guía de esa norma APA para que tengan esos datos a la mano y si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues me pueden comentar. Bueno, miren, aquí estamos en la página de la universidad. Ustedes ingresan al sistema integrado de gestión. Luego van al sistema de gestión de calidad, que es este icono. Y me va a salir el mapa de procesos. Dentro del mapa de procesos me dirijo a la gestión académica y aquí voy a encontrar la carpeta de división de biblioteca. En división de biblioteca y las otras carpetas que tiene biblioteca vamos a encontrar una sola que se llama guía. Aquí encontramos la guía de lineamientos para la presentación de documentos con la norma APA. Entonces ahí me descarga en PDF y ustedes la pueden tener a la mano, la pueden compartir en los cursos virtuales, se la pueden compartir por correo también al estudiante o les pueden decir al propio estudiante que se dirijan así en la ruta para que puedan tener esa información a la mano. No sé si alguno tenga alguna duda, alguna inquietud o todo está entendido. Claro que sí, profe. Vamos a mirar la ruta nuevamente. Entonces, entremos nuevamente. Aquí estamos en la interfaz principal de la página de la universidad y en este submenú que aparece acá rojo, me aparece un botón del sistema integrado de gestión de la U. Entonces le doy clic al sistema integrado de gestión, luego me dirijo a la parte inferior y en el icono del sistema de gestión de calidad, que es este loguito rojo, le doy clic y me aparece el mapa de procesos de la U. En ese mapa de procesos me dirijo a gestión académica, que es este que aparece acá, y ya en gestión académica me aparecen todos los procesos que tenemos nosotros en la universidad. En el 3, en la carpeta número 3, me aparece división de biblioteca. En esa división de biblioteca hay una que solamente se llama guía y es la única que tenemos nosotros acá, que es la guía de lineamientos para la presentación de documentos con la norma APA. Ese es su nombre. Entonces yo le doy clic ahí y me descarga automáticamente en PDF. Listo, profe. Bueno, si no tienen alguna otra inquietud, alguna otra duda, recuerden que nos... Cuéntame, profe. Yo tengo una pregunta sobre la plataforma. Yo le envié ayer un correo. Sí, dígame, profe. No aparece en la plataforma. Tengo que hacerlo. Qué pena, profe. ¿Me puede hablar un poquito más duro? Es que no le escucho. Ya, segundo que estoy aquí. Mi pregunta es que yo le envié a usted un correo ayer porque yo no puedo entrar a la plataforma, no me aparece en la plataforma. Okay. Entonces no sé si es que estoy cometiendo un error, no lo estoy haciendo, no tengo un código tampoco para registrarme. Yo veo el curso, pero no me puedo registrar. Ok, profe. Entonces, Yo le envié un correo ayer o antier, no recuerdo. Sí, usted me está hablando del curso
que es 100% virtual de derechos de autor, ¿cierto? Sí, ajá. Listo, profe. Ya nosotros tenemos la recepción de ese correo y le vamos a dar respuestas para que pueda ingresar a la plataforma. Entonces, nosotros damos respuesta a través del correo para que usted pueda ingresar, ¿o yo? Ok, perfecto. Bien, gracias. Listo. Bueno. Bueno, no sé si otra persona tenga alguna otra inquietud. Si no, pues damos por terminada nosotros la capacitación. Muchísimas gracias por asistir a este espacio. Siempre todos los que están atentos y puntuales. Estos espacios de formación son muy importantes y nos vemos en una próxima capacitación y pues recomendarles estar pendiente del correo institucional donde vamos a seguir enviando las invitaciones a todas las capacitaciones que realizamos aquí en la unidad de educación virtual. Muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan un resto de día muy feliz.